Listo, ya en unos minuticos empiezan, qué pena con ustedes. Aunque cambió un poquito la configuración. Listo, ya estamos al aire. Perfecto. Minuticos, ya estamos en vivo, pero espérate que todavía no me está apareciendo aquí. Listo, ahora sí ya estamos en vivo. Qué pena con ustedes unos minuticos. Esperemos unos minuticos. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento desde el Facebook Live de posgrados de creación literaria de la Universidad Central. Muy bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Estamos en esta, la última clase abierta de la línea de poesía del año y le doy la palabra a Nancy Malaver, que va a hacer la presentación de este evento. ¿Estás silenciada, querida Nancy? Ya, ¿listo? Sí, señora. Buenas noches a todos. Gracias por estar acompañándonos en este encuentro de poesía, este encuentro que tiene que ver con las clases abiertas dirigidas por el profesor Santiago Espinosa, poeta. Pues es un gusto realmente estar en este conversatorio con tres poetas importantes, Santiago Espinosa, María Paz Guerrero, Henry Alexander Gómez. Henry Alexander nos va a acompañar como moderador en esta ocasión.
para dirigir pues esta conversación bien interesante con Santiago Espinosa y María Paz Guerrero. Entonces, bienvenidos nuevamente. Voy a dar cuenta de María Paz Guerrero, ¿cierto? De la poeta María Paz Guerrero, Bogotá, Colombia, ¿cierto? Ella es autora de los poemarios Los Analfabetas, La Jaula, Publicaciones 2020, y Dios también es una perra, Cajón Desastre 2018, de la selección y prólogo de la generación sin nombre, una antología de la Universidad Central 2019 y del ensayo El dolor de estar vivo en los poemas de César Vallejo, Universidad de los Andes 2006. Sus poemas aparecen en las antologías Pájaros de Sombra, 17 poetas colombianas, 1989-1964, Vaso Roto, 2019, y Moradas Interiores. 4 poetas colombianas, Universidad Javeriana, colección de poesía 2016, y en diciembre de 2020 se publicará Dios también es una perra, traducido al inglés Good is Bitch Too, de la editorial Ugly Duckling Press en Nueva York. Es literata de la Universidad de los Andes, con maestría en literatura comparada de la Universidad de la Sorbona, Nueva París. Actualmente está cursando su doctorado en teoría de la literatura de la Universidad de Zaragoza y trabaja como profesora en el Departamento de Creación Literaria, tanto en el pregrado como en la maestría en creación literaria. Santiago Espinosa es Bogotá, 1985. Es poeta, ensayista, traductor, profesor, una de sus pasiones también. Se preocupa muchísimo por sus alumnos, por el conocimiento. Hay una pasión por el saber y por la alegría realmente de poder transmitir ese conocimiento y ofrecer todas las estrategias digamos, posibles para la creación literaria. Él es profesor de la Universidad Central y del Gimnasio Moderno de Bogotá, donde dirige la Escuela de Maestros. Es autor de Escribir en la Niebla, compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos, y de los libros de poesía Los Ecos 2010, Lo Lejano 2015, El Movimiento de la Tierra 2017, ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en 2016 y de las antologías Luz Distinta, México 2017, para llegar a este silencio 2017 y publicada por la Universidad Externado de Colombia, y también pues su última obra, Detrás de lo que escribo siempre a lluvia, Turín 2019, que es una antología de poemas traducida al italiano. Santiago dice, escribir es una obsesión por explicar quién es a partir de las herencias y del espacio en el que habita. Es una necesidad por dibujar un rostro. Y nuestro moderador, Henry Alexander Gómez, Bogotá, 1982, él es magíster en creación literaria de la Universidad Central y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, del Festival de Literatura Ojo en la Tinta. Dirigió el Taller Distrital de Poesía Ciudad de Bogotá en el año 2018 y 2019. Ha recibido diferentes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Poesía Universidad Externado de Colombia, el Premio Nacional Casa de Poesía Silva y el Premio Internacional de Poesía José Verón Gómez de España por el libro Tratado del Alba 2016. Otros libros publicados tiene Memorial del Árbol 2013, Segundo Premio Nacional de Poesía, obra inédita en Diabolus in Música 2014, Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía con George Strack en El Ocaso 2018, La Noche Apenas Respira 2018, mención honorífica Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz
y finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. Es fundador y editor de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Entonces, pues bienvenidos Santiago, María Paz, Henry Alexander, y bueno, empecemos este conversatorio interesante que pues hemos titulado Poesía y Creación. Bienvenidos y bienvenidos todos para escuchar estos grandes poetas que nos acompañan hoy. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias a Nancy Malaver pues por esta invitación pues que me alegra muchísimo porque es confirmar pues esta casa que quiero, que es la Universidad Central, una universidad a la cual soy egresado, de la cual he sido profesor del pregrado y ahorita pues tengo la oportunidad de ser profesor pues también de la maestría. Y por supuesto, pues una invitación que es doble porque es a presentar y a conversar pues con dos amigos, colegas, compañeros de viaje, nos conocemos hace mucho tiempo, Santiago Espinosa, desde luego, y María Paz Guerrero, dos poetas pues ya importantes y que hacen parte pues de la generación pues o de las últimas generaciones de la poesía colombiana y desde luego pues para hacer este diálogo pues sostenido sobre la creación, ¿no? Muchas gracias también a todos los estudiantes que se conectan, a las personas también pues que están acá en ese espacio de clase abierta, ¿no? A las personas de afuera. Muy necesario pues todos estos espacios donde pues la creación y la poesía y la literatura pues sean como la banda sonora pues para esta crisis mundial que se vive. Y bueno, pues yo creo que podemos entrar en materia de una vez. Yo preparé, bueno, la idea es primero pues escuchar a Santiago y a María Paz, entrar en materia pues escuchando dos de sus poemas y después haremos como una especie de conversatorio, unas preguntas, después volveremos a escuchar a los poetas y pues desde luego pues haremos un conversatorio pues con los estudiantes, con el público, las personas que se animen pues a hacer preguntas pues sobre la obra de estos dos escritores y pues en general también sobre la creación poética, ¿no? La composición poética. Entonces pues yo creo que iniciemos con María Paz Guerrero para que abras esta noche y entremos en calor pues con tu poesía o con tus poemas, María Paz. Henry, muchas gracias por esta presentación, gracias Nancy, pues qué maravilla estar aquí reunidos y con nuestros estudiantes y con la gente que nos esté viendo por Facebook. Santi, pues un placer compartir contigo también. Bueno, entonces voy a leer un poema de mi último libro que se llama Los analfabetas. No y bullir, no y burbujear, bramar, no y caer al cañón del Chicamocha, brumar, tan solita, tan arrancadita, vaciada, sucia, despelucada, rastrera. No y tener los dientes manchados, amarillos, rubios. No y desconocer el sonido. Decir no y querer acompañarse en la madrugada. No y sostenerse en el no. Diga no, mija, no más. Decir no y empacar todos los corotos. Irse al desierto. No y la reputa soledad del desierto. Diga no y cargue con el muerto entre el pecho, pero entiérrelo, pero no, no hay tierra en el desierto. No y se paranoiquea, se aculilla. No y me quedé solita, pero te pones bien buena. No y me jodí, jueputa y jueputas todos. No y 2 segundos después poner cara de necesitar hombre. No para desaforar Facebook.
drásticamente. No, y leer a Walter para superarse. No, pero sí, papi, sí. No, para que me digas que sí, mi amor. A ver si vas a terapia. No, para que cambies. No, porque me quiero, dice Walter. Un poquito. No, mejor no. Gracias. Muchas gracias, querida María Paz. Y bueno, Santi, te damos la palabra. No, pues bueno, primero que todo agradecerle muchísimo a las personas pues, que nos están escuchando. Aquí tenemos a 2 cursos de estudiantes en el Zoom también. Para ellos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Nancy, por tus palabras. Henry, por supuesto, por tu presentación. Para mí es un gusto estar con María Paz y contigo compartiendo este espacio. Son 2 poetas que admiro profundamente y pues entre los 4, ¿cierto? Somos profesores que nos apreciamos mucho, que nos acompañamos mucho. Henry lo ha dicho y me parece que es muy importante y muy significativo, ¿no? Y es que cuando ocurrió toda esta pandemia y toda esta cosa, digamos, como que todos nos encerramos un poco dentro de nosotros mismos, ¿no? Que por supuesto que está bien para la poesía, pero la poesía no es solamente ese retiro, sino también es la posibilidad de la conversación, ¿no? Y pues pensamos con Nancy en su momento que había que sacar estas clases a que conversaran, digamos, con otras personas, que nosotros hiciéramos sobre la creación una reflexión abierta, digamos, para otros amigos que nos escuchan desde otros países, desde otras ciudades, por supuesto para nuestros estudiantes que están empezando a trabajar sus libros, sus poemas y que nos parecía un escenario maravilloso, ¿no? Yo no sé si el mundo será mejor o peor después de esta pandemia, pero todos recordaremos, digamos, que se iluminaron esas pantallitas y de alguna manera nos imaginamos en esas ventanitas, un poco como Boccaccio lo hacía con las ventanas de Florencia, ¿no? Lo que pasaba con la vida de los demás y la posibilidad de la conversación y de la poesía. Muchas gracias de verdad a ustedes por esto y un saludo muy, muy importante. Bueno, voy a leerles un poema de mi primer libro. He pensado en leerles este poema también. Ahorita vengo de las clases con los estudiantes conversando sobre el que va a ser el primer libro de muchos de ellos, deslumbrado por esas propuestas tan hermosas y tan fascinantes. Y pues pensé un poco en esas cosas que uno piensa cuando sale con su primer libro. Y en concreto este poema tiene una anécdota y es que mi padre pues tiene muchas limitaciones para caminar, ¿no? Realmente pues para mí la figura del padre siempre fue como este hombre de caminar tortuoso, ¿no? Y en algún momento dado yo estaba caminando fuera del país en un sitio donde también vivió mi padre y vi las huellas rectas en la nieve de una persona que yo pues no sabía quién era, ¿no? Simplemente vi unas huellas rectas en la nieve, ¿no? Y pensé que ese caminar recto pudo ser el de mi padre y efectivamente el mío, ¿no? Y de alguna manera pues en ese acto, ¿no? De imaginar el camino recto que mi padre ya no podría hacer, pues nació este poema que se llama Distante Cercanía. Te veo de frente, padre, sentado en el bar de los 60, y busco tus pasos rectos en las huellas de la nieve, las nuevas de un joven que hablaba del progreso, whisky, algo de soda, y leía las revistas de vanguardia. Era tu nariz el trazo de la mía, no había por qué temerle a la sangre cuando la sangre corre. Entrabas a la casa, lejano, hacías sonar las puertas con tu andar tortuoso. Sabíamos, padre, que algo tenías de perseguido, que a tu espalda la curvaban los múltiples adioses. Entrabas con tu bastón de roble y en los pasillos, por el biombo chinesco, un suave olor de eucalipto impregnaba la casa. Allí aprendimos que hay parte de daño, parte de aceta, tras el digno silencio de los árboles. Acreedores, bancos, tipos de sombra adusta, pero siempre hubo tiempo para entrar al cuarto a oscuras y dejar un billete doloroso en la mesa de noche. Hubo para comprar los discos, un rincón para no huir más, lejos del ruido y los escombros. Y así, mirándote sin verte, sabiendo de ti por la música que lenta llegaba del estudio, respirándote, nos enteramos de un mundo que era menos cansado, pues era la historia, no hacer fila, ¿recuerdas? Y no este fatigar entre difuntos. Ahora, a la distancia, hojeo los libros de segunda mano, Dorrell, Stendhal y tus subrayados a 3 tintas. Así supe de tu amor por el paisaje, que te gustaba el erotismo sin ninguna culpa, que aquello que te rondaba era también un cuerpo.
y el libro abierto, rumoreando a solas, cruzan tus sueños a caballo, dejando en los rincones de la casa algo de niebla, algo de los aplausos que ellos, tus amigos, te supieron aplazar. Padre, no era esta tierra de cálculo un lugar para ti, y quizás no era para nadie, mas nunca olvidaste al niño de los campos, eras uno con la noche cabalgando en Santander, te negaste a desmontar las bestias cuando tus piernas lo quisieron. No hubo muchos abrazos, solo una distante cercanía, pero decirte que el café sigue humeante en la cocina, como la hoguera que un ángel prolonga y las vidas alimentan, que tus nudillos rotundos siguen golpeando a mi puerta, con un pocillo, la sonrisa de siempre, y apagas cada una de las luces, tú, Padre, y el verde olor del accidente, sus calmantes de eucalipto. Decirte que era duro, que tus caídas nos dolían hasta los huesos, pero había que mantener la dureza. Envidio tus ejemplos de silencio, la odiosa calma que no heredé. No hubo muchos abrazos, tampoco tragos compartidos, y sin embargo, lo sé, habríamos de asomarnos a la misma música mientras se hilvana la vida en paralelo. No oyes los barcos, su aviso en los parlantes, el amplio mar y los pájaros que vuelan al reencuentro, tú con tus planos, las placas tectónicas, yo y mis cuadernos. Pero oigámosla, Padre, una vez más, antes de que una tierra sin palabras, menos geológica, blandamente nos reúna. Gracias. Muchas gracias, querido Santi. Bueno, y acá, bueno, abrimos la noche y desde luego ya acá yo creo que entendemos pues como también dos maneras muy distintas de sentarse en la poesía, ¿no? No sé si, bueno, de pronto Santiago un poco más desde la emocionalidad, desde la familia, ¿no? Y yo siento que María Paz un poco más desde, bueno, desde una reflexión del lenguaje pues más contemporáneo. Bueno, no sé si lo estamos diciendo, pero la idea es que vamos a estar conversando sobre esto. Y para ello quiero arrancar primero, pues, una pregunta para los dos. Y lo que sucede es que ustedes han hecho como un examen muy juicioso de la tradición de la poesía colombiana, ¿no? Pues Santiago a partir pues de este ensayo que se llama Escribir en la Niebla, pues que son 14 poetas colombianos del siglo XX, ¿no? Y desde luego María Paz pues con las reflexiones que ha hecho pues sobre José Manuel Arango, sobre la antología que hiciste, La Generación Sin Nombre o La Generación Desencantada, que fue publicada acá pues por la universidad. Yo quisiera saber pues ustedes cómo entienden esa tradición de la poesía colombiana, o sea, cómo creen que la poesía colombiana se ha sostenido, digamos que desde la perspectiva de una poesía latinoamericana, y para dónde creen también, pues, para dónde creen que va la poesía en la actualidad, ¿no? A partir de esa tradición y para dónde vamos, ¿no? Una pregunta un poco compleja, pero yo creo que nos podrían dar pues unas ideas pues sobre esto, ¿no? No sé quién quiera arrancar. Bueno, arranquemos con Santi. Ahorita, pues, bueno, aunque ya María Paz está animando, pero arranquemos con Santi y vamos con María Paz. Buenísimo. No, yo, pues bueno, Henry, muchas gracias por lo que has dicho de la poesía colombiana. Pues sí, efectivamente, para mí ha sido una preocupación en el entendido de lo siguiente, ¿no? Y es, yo siento que el sistema económico en el que vivimos nos hace pensar que todo es absolutamente sustituible, ¿no? Hay algo que dice Zygmunt Bauman que es muy llamativo, y es que dice que antes el prestigio de un viajero se medía por el peso de su equipaje, hoy en día es exactamente al contrario, ¿no? Da la sensación de que entre menos equipaje tenemos, más sofisticados somos, entre menos ataduras tenemos, más sofisticados somos. De alguna manera queremos circular como circulan los capitales, ¿no? Y yo siento de alguna manera que la poesía siempre le ha llevado la contraria a esa noción absolutamente autodestructora de la vida, ¿no? Y es que la poesía siempre nos ha hecho preguntarnos por los ojos que miraron las montañas que miramos antes que nosotros, por los ecos y las voces que están antes de nosotros, ¿no? Por pensar de alguna manera que este territorio fue habitado por otras personas que ya no están y que nuestras palabras de alguna manera son una forma inconsciente de recordarlos, ¿no? ¿Correcto?
Y para mí ha sido una preocupación pues constante, en buena medida por una razón poética, y es que en un momento a mí se me rompió la escritura, literalmente, digamos, ¿no? Como que no pude escribir con alegría de las cosas, y yo siento, digamos que más que sobre mi familia o algo así, yo realmente he querido escribir como sobre la alegría del presente. Yo he querido escribir de alguna manera como sobre la celebración a pesar de todo lo demás, ¿no? Y empecé a escribir una poesía muy oscura y muy dolorosa, y muy, no sé, me hacía daño escribirla, ¿no? Y la manera que yo encontré de recuperar la luz de mi poesía, la modestísima y pequeña luz de mi poesía, era conversando con los poetas que ya habían nombrado esa ciudad antes que yo, que ya habían usado esas palabras antes que yo, que ya habían de alguna manera conversado con el paisaje antes de lo que yo ya lo había hecho, ¿no? Y el ejemplo que yo pongo en el libro es que en su momento yo encontré una imagen de los pintores que me parece muy sugestiva, ¿no? Y es, los poetas escribimos siempre en el ya, ¿correcto? No hay manera de ensayar previamente en la poesía, ¿no? Tú tienes que escribir y la palabra es palabra calcinada, ¿correcto? Tú pones una palabra en el poema y no hay segunda oportunidad, ¿no? Tiene que ser la primera o la última, ¿no? Y recordé muchísimo esa imagen de los pintores que antes de pintar tomaban los pinceles y lavaban esos pinceles en un agua hedionda, llena de todos los colores que habían muerto, digamos, ¿no? Y a partir de eso podían pintar nuevamente, ¿no? Guardadas las proporciones, para mí la prosa fue un poquito como ese líquido disolvente para poder hablar otra vez desde la luz de los pinceles. Pero bueno, no me quiero extender mucho, le doy la palabra a María Paz también para que conversemos un poquito. Bueno, pues Santi es el gran conocedor de nuestra tradición y escribió ese magnífico libro, Escribir en la niebla, y es un gran ensayista. Yo pues quiero responder un poco desde un lugar de lecturas personales. Digamos que si mi punto de referencia de nuestra tradición en el siglo XX es José Manuel Arango, que es un poeta que me produce una fascinación a partir de su libro Cantiga por la relación con la concreción y sobre todo con las frutas que se pudren y ya. O sea, en los poemas de Arango, las frutas se están pudriendo y no pasa nada más. Digamos que esa materialidad me producía una intriga tremenda por saber, pues, cómo, de dónde venía esa materialidad. Y después de José Manuel Arango, pues me he encontrado con unas voces que me han nutrido profundamente. Por ejemplo, María Mercedes Carranza, pues ese trabajo, digamos, irónico y con los objetos que tiene la voz de María Mercedes Carranza, yo creo que, digamos, a las poetas mujeres de nuestra generación, pues volvemos a María Mercedes Carranza como una guía. También está Giovanni Quesep, porque Giovanni Quesep es la música en su esplendor máximo, es un maestro del ritmo, que es tu poeta, Santi Quesep. Y después vienen unos nombres que yo creo que nosotros hemos venido descubriendo por lectores, porque somos lectores de poesía. Entonces vienen Juan Manuel Roca, Piedad Bonet, Horacio Benavides, Rómulo Bustos Aguirre, Nelson Romero Guzmán, que son poetas con voces pues que tienen unos quilates impresionantes y que los hemos venido leyendo y nos hemos venido, digamos, formando con ellos, y que para mí tienen un común denominador, que es la pregunta por lo sagrado, por Dios. En cada una de sus obras, en mayor o menor medida, aparece esa pregunta. Es interesante pues la manera como Rómulo nos muestra la relación con el humor, la manera como Piedad nos muestra pues un lenguaje más seco, más árido. Bueno, la poesía de la violencia de Juan Manuel Roca pues es un referente fundamental. Horacio Benavides pues el campo,
Nelson Romero de nuevo, pues una música más estridente. Yo creo que tenemos ahí pues un panorama que nos está nutriendo permanentemente, pero tal vez de lo que se trata en este momento para responder a tu pregunta, Henry, sobre hacia dónde va la poesía colombiana, es que yo creo que es muy importante en este momento empezar a hacer lecturas más heterogéneas. Entonces, por ejemplo, digamos, leer poetas, no sé, Clemencia Tarifa, leer poetas que digamos que no han sido leídos en el canon y que nos pueden traer iluminaciones muy interesantes, tal vez Jaime Jaramillo Escobar, bueno, no, es decir, esto que estoy diciendo, claro que él ha sido leído, pero digamos, me interesa como no solo las relecturas, sino hacer unas digamos, ¿por qué no hacemos una especie de museo salvaje de nuestra tradición y unimos lo que normalmente no se podría unir a ver qué sucede pues con lo que viene? Sí, total, de pronto para agregar a lo que muy bien ha dicho María Paz, Henry, y a tu pregunta, ¿no? Hay algo que ha dicho María Paz y es que no hemos leído a la poesía colombiana como desde la variedad y la diversidad que la misma poesía colombiana nos puede ofrecer, ¿no? Yo un poco lo que siento, y hay una frase que se volvió famosa por lo que dijo Cobo Borda, y es que dice que la tradición colombiana es la tradición de la pobreza, ¿no? Yo humildemente siento que la pobreza ha sido la manera en la que se Ahí le se ha oyó. podido. ¿Qué hiciste? Listo. Disculpen un inconveniente aquí pequeño en el Zoom. Ha sido que no se ha leído con el afecto y con la imaginación que requiere, digamos, una lectura de la poesía, ¿no? Cuando yo hice Escribir en la Niebla, que es pues un libro de ensayos que les estaba aludiendo, digamos, empecé a darme cuenta de algo, Nancy, que me sorprendió muchísimo. Y es que la poesía colombiana, si bien no alcanzaba los altísimos registros, digamos, de ciertos poetas chilenos, o la averiguación en el cuerpo de ciertos poetas peruanos, o bueno, en fin, digamos, los poetas que han marcado nuestra tradición, Neruda, Vallejo, qué sé yo, Gabriela Mistral, etcétera, tenían algo que me parecía a mí profundamente fuerte, hermoso, conmovedor, y es que yo encontré en los poetas de mi país una especie de historia alternativa y distinta a la del país mismo. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos un poema de Aurelio Arturo que dice algo así como en las noches mestizas que subían de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas, brillantes, estremetían la tierra con su casco de bronce. Uno dice, claro, hay una musicalidad, uno podría pensar que puede ser una lectura un poquito más conservadora de la realidad, pero lo que está haciendo Aurelio Arturo es haciendo un nuevo descubrimiento de América a través de las palabras. Es como si la historia colombiana fuera el país que nunca hubiéramos tenido. En Morada al Sur no aparece en ningún momento la muerte y este ha sido un país de las masacres. Y yo en un momento cuando empecé a escribir sobre Aurelio Arturo, yo pensaba, oye, realmente la gente no entendió. Aurelio Arturo no está escribiendo un libro sobre la nostalgia. Aurelio Arturo está imaginando el país que no pudimos tener a través de la poesía. ¿Correcto? Y empecé a darme cuenta que de alguna manera la poesía colombiana, como es un poco la poesía polaca en Europa, es como el país posible o las memorias posibles que no encontraron su cita, ¿correcto? El país de los fantasmas, de los encuentros que no fueron. Silva muere joven, ¿no? Luis Vidales es el niño que mira una ciudad que están haciendo y es tan conmovedor pensar que un siglo como el siglo XX en Colombia, que ha sido tan terrible, que fue tan terrible, empieza a ser visto por un niño que se imagina que, ¿no?, que las paraguas son un pueblito japonés, ¿correcto? O que la música sube como un insecto por el orsé de los borrachos en un bar, ¿no? Luego, de alguna manera yo siento, y cuando pienso en la poesía colombiana, siento que hay como ese país posible, como ese país que todavía no se ha terminado de realizar. Es como, digan ustedes, como los fantasmas del otro país real, lo que hubiera podido ser, lo que no fue y alcanzó la cita, etcétera. Y eso puede aparecer, digamos, pues a lo largo de toda la tradición, ¿no? Desde la poesía de la violencia, que sé que te interesa a ti muchísimo, Henry, Charly Lara, Emilia Yarza, hasta la explosión descomunal, fantástica, gigantesca, emotiva,
que está ocurriendo con la poesía escrita por las mujeres de nuestra generación, que yo siento que es la gran poesía colombiana que se está escribiendo en este momento, la están escribiendo las mujeres jóvenes de Colombia, y que de alguna manera habla también de lo mismo, ¿no? Que es ese país visto, digamos, desde esas miradas femeninas que están mostrándonos otra posibilidad de entender los lenguajes. Puede ser una poesía que ofrezca menos rupturas, pero precisamente ha ofrecido el diálogo, la comunicación, la ternura en ocasiones, que no ha ofrecido nuestra historia en ningún momento de su historia, ¿no? Luego, fíjense ustedes, ¿no? Yo comencé escribiendo un libro sobre poesía colombiana para entender un poquito mejor mi tradición, y terminé fue escribiendo un libro sobre las posibilidades que subyacían a un país, como una especie de contrapaís, si se quiere, digamos, ¿no? Tremendamente estimulante, y pues me sigue deslumbrando, y sigo pensando que lo mejor que pueden hacer los jóvenes poetas es volver a leer su tradición desde el afecto. Sí, yo siento que a veces uno puede pensar, digamos, que la poesía tiene que, sí, que masacrar a los padres, correcto, para inventarse otra nueva cosa. Yo creo que en Colombia ya tenemos demasiados muertos para tener esa actitud, ¿no? Yo creo que lo que necesita este país es diálogo, diálogo con sus distintas voces, diálogo con su pasado, ¿no? Muchas veces lo más innovador puede ser la posibilidad de conversar amorosamente con un fantasma, ¿no? Y pues eso de alguna manera es lo que pues, ha hecho María Paz, por ejemplo, con esa hermosísima antología de la generación sin nombre, por ejemplo, ¿no? Bueno, me encanta lo que dicen ustedes, ¿no? De María Paz, pues que prácticamente nos está diciendo, ¿no? Es que hay una tradición todavía por descubrirse, ¿no? Hay unas ínsulas extrañas que no han sido leídas con atención de, pues de esta musicalidad pues que hay en la poesía colombiana, y cómo pues a partir de poetas como el Arturo hay un descubrimiento, ¿no? O la posibilidad de un país que no hemos llegado a ser, ¿no? Y hablando de esta tradición, bueno, se dice, se sostiene, ¿no? Pues a partir también de esas reflexiones de Coborda, de la tradición de la pobreza y bueno, todos esos elementos, pues que nosotros tenemos una tradición conservadora, obviamente muy musical, muy lírica, que eso no quiere decir que sea bueno o sea malo, simplemente es que es un síntoma o así es, bueno, valga pues la reflexión que está haciendo María Paz de que son los poetas del canon, pero habría que mirar también como esas ínsulas por allí que no están, eh, pero sí habría que hacernos la pregunta desde el punto de vista de la creación y desde el punto de vista también mirando como las búsquedas que se hacen en otras tradiciones, o sea, poetas contemporáneos, jóvenes, pues de los 80 de los 90 pues que hacen pues como ciertas experimentaciones, no sé, la poesía mexicana, o de pronto pues el neobarroquismo, que nosotros hemos sido como una especie de burbujita. Colombia es una burbuja donde no ha llegado el neobarroquismo, y resulta pues que en Ecuador, en Perú, en Argentina están agarrados los dos bandos, ¿no? Y acá pues acá solo tenemos un bando, entonces hay una, por lo menos desde el punto de vista de la estética, pues no hay esas peleas, ¿no? Pero la pregunta es, por qué los poetas colombianos han sido tan poco dados al riesgo, ¿no? O sea, no han sido tan explorativos, o sea, obviamente pues importantísimo hablar con la tradición, pero también cómo nos desprendemos de esa tradición. Eso sería una pregunta, pues que obviamente no sé si la vamos a responder hoy, pero sí quisiera por lo menos que nos hiciéramos esa pregunta. María Paz. Pues mm, yo creo que sería muy interesante pensar en hacerla de nuestra poesía, pensando en los riesgos que se han tomado. Creo que, claro que mayoritariamente ha habido una, digamos, tendencia a mismo, pero
no sé, pienso que de cierta manera dentro de cada una de las voces que tenemos desde Silva hasta hoy, podríamos identificar momentos en cada parte de las obras de los poetas arriesgados. Hay momentos, hay de verdad. El laberinto de José Luis Díaz Granados es un momento de riesgo. Bueno, la voz de Emilia Yarza es un momento de riesgo. Creo que podríamos hacer ese trabajo, Henry, de traer esos, digamos, esos momentos más extremas, poéticas. Pues Darío Jaramillo tiene momentos de riesgo. Bueno, yo creo que la obra de María Mercedes Carranza pues es como toda muy arriesgada. Exacto, Luis Carlos López. Tendrían que hacer pues esta lectura pues del nadaísmo para identificar esos momentos interesantes de propuestas. Podríamos hacer ese trabajo. Ese es un trabajo que tenemos que hacer. Es que todo está por releerse y reconstruirse. El presente nos permite reelaborarnos pues continuamente. Creo que le hemos puesto más énfasis, digamos, a lo canónico, a lo establecido. Creo que hemos sido y creo que podemos hacer ese trabajo de relectura de nuestro propio canon. Tal vez, digamos, nos hace falta pues esa fuerza de relectura. Nos hemos agarrado de lo canónico y lo establecido porque digamos que yo creo que tenemos todavía esa pregunta por lo sagrado ligada a la imagen como sin referente, y ahí nos hemos ubicado en un lugar, en una definición de qué es lo poético. El problema, pienso yo, son esas definiciones preestablecidas de qué es lo poético en términos de como comunidad lectora vamos como construyendo. Lo poético es un ritmo armónico, es un tipo de imágenes que aluden a un tipo de campo semántico. Podemos ser más arriesgados en nuestra manera de acercarnos a lo poético, y tal vez también pues dialogar con otras artes, con otras tradiciones, ser más abiertos en ese diálogo con lo otro y también con nuestra propia tradición. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María Paz. Yo creo que realmente pues, es poco lo que tendría que agregar. Estaba pensando en algo, digamos, que me parece a mí muy inquietante, ¿no? Y es, eh, digamos, yo creo que parte también de la gracia de la poesía es que uno pues, puede ocuparse de muy distintas cosas, y no solamente de la poesía, ¿no? A mí me inquietan otros asuntos, digamos, ¿no? Y he estado investigando mucho lo de Chiribiquete, que es un sitio que me parece alucinante. En Chiribiquete, queridos amigos, es uno de los pocos sitios en el mundo donde hay vestigios de 3 milenios distintos coexistiendo. Es decir, María Paz, tú puedes encontrar un dibujo que se hizo hace 2 años y uno que se hizo hace 3000 años, juntos, ¿no? Pero al mismo tiempo puedes encontrar uno de hace 1000 y otro de hace 200, ¿no? Guardadas las proporciones, yo siento que América Latina es el territorio de la coexistencia. Parte de lo que nosotros tendríamos que mandar, digamos, lejos, ¿no? Es pensar que la poesía es una línea recta. Yo creo que si algo nos ha enseñado la poesía es la coexistencia de muy distintas maneras de entender esa realidad, ¿correcto? Y yo siento que en un mundo que cada vez amenaza más la diversidad natural, lingüística, cultural, hasta de género,
¿correcto? Cada vez somos más parecidos, más esquematizados. Facebook, ¿no? Relación complicada, relación sin datos. Es una cosa muy reglada, ¿sí? Pues precisamente la aventura y la belleza de la poesía sería salvar esa diversidad que está desapareciendo del planeta. Yo siento que la innovación de la poesía tendría que medirse por su capacidad de diversidad, por su capacidad de encontrar distintas expresiones que coexistan en una sola poesía. Si hay algo muy aburridor es ver una antología, por ejemplo, en donde todo el mundo haga la misma cosa, ¿sí? En donde se vuelva como una fórmula, ¿no? Yo creo que el neobarroco, que es una de las tradiciones más hermosas y potentes, digamos, de la historia de América Latina, por momentos en sus últimos poetas, pues tiene un poco eso, ¿no? Que tú lees una antología neobarroca y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, yo siento que en la poesía colombiana, especialmente en las últimas generaciones, hay una diversidad maravillosa. Es decir, uno puede encontrar pues una poeta casi mística como Lucía Estrada, que quizás es la mejor en su estilo de América Latina, pero puedes encontrar a una poeta que está haciendo las maravillas que está haciendo María Paz, digamos, yo la admiro profundamente, creo que es una de las grandes poetas de nuestra generación, pero puedes encontrar a Fátima Vélez, pero puedes encontrar a Tania Ganinsky, pero está Henry Alexander Gómez hablando sobre su experiencia en el servicio militar, poesía de la experiencia, pero vaya experiencia, ¿correcto? Y todas esas distintas lecturas nos nutren. Y he hablado del español, hablemos de lo que se está escribiendo en las lenguas indígenas, Hugo Jamioy, Freddy Chicangana, Vito Apuchana, hablemos de la recuperación de otras mujeres de otras épocas. Uno de los mejores poemas de la poesía colombiana se escribió en 1812 y es la hija de José Acevedo y Gómez hablando de la tumba de su papá. Eso también nos nutre, ¿correcto? También el riesgo está en la manera en que leemos las cosas. Y finalmente, y por último, pues yo siento que si algo ha ocurrido en los últimos años es que ya no podemos entender el mundo por países separados, sino que realmente el mapa es grande. Hay algo que dice William Ospina que es bonito, ¿no? Y es que él dice que no podemos entender a Colombia en el mapa de Colombia, ¿no? Colombia hace parte de unos ecosistemas complejos, ¿no? Y esos ecosistemas complejos implican pues muchísimas cosas, ¿no? Implica la selva, implica el Pacífico, implica la relación con Estados Unidos. Yo creo que todos hemos leído a los poetas norteamericanos, los hemos traducido y ahí han salido muchísimas cosas, ¿no? Luego yo siento que el momento en que la poesía desaparece es cuando la diversidad cesa, ¿no? Y yo siento que la poesía colombiana está viviendo una extraordinaria diversidad en este momento, ¿no? Muchas gracias, querido Santi y querida María Paz, pues por esas respuestas. O sea, son preguntas pues que obviamente no las podemos responder del todo, pero yo creo que es importante hacernos, ¿no? Pues referencia con todo eso y qué bueno las respuestas, ¿no? De que la poesía colombiana, como dice María Paz, no ha sido tampoco tan conforme y que ha tenido pues sus apuestas innovadoras que tal vez no hemos comprendido del todo, ¿no? Todavía nos falta entender un poco más a Luis Vidales o todavía nos falta entender más a Luis Carlos López, como hablaba María Paz, o a la propia Clemencia Tarifa o el nadaísmo, ¿no? Como que eso es importantísimo también, ¿no? Y qué bueno lo que dice Santi, ¿no? De pues toda esa polifonía que hay en la poesía colombiana contemporánea, pues que indudablemente pues estamos viviendo un momento muy importante, ¿no? De la poesía desde los poetas ya tradicionales como Rómulo y los poetas pues más jóvenes, entre comillas, ¿no? De la generación de los 80, ¿no? Yo quisiera, pues hablando de esto, del riesgo y todo, una pregunta para María Paz. Bueno, digamos que nosotros desde hace tiempo pues estábamos leyendo María Paz, ¿no? Desde esos primeros poemas que aparecieron publicados en Otro Páramo y después los poemas que aparecen en Moradas Interiores, la antología o esa muestra que aparece pues en la colección de la Universidad Javeriana. Y yo siento que en tus poemas, pues yo leía como una conversación precisamente con la tradición y de pronto hay un salto muy fuerte, ¿no? Un salto muy, muy fuerte a Dios es una perra y obviamente pues Dios también es una perra y obviamente pues ahorita pues con tu nuevo libro recientemente publicado que son las analfabetas, ¿no? Entonces pues ahí venimos de un lenguaje pues muy cuidado, entre comillas,
a un lenguaje que no propiamente pertenece pues a la tradición, donde estás utilizando palabras probablemente nunca utilizadas en la poesía colombiana, un lenguaje pues mucho más urbano, inclusive a veces coloquial, que pues desde el punto de vista de la creación, ¿no? A veces nosotros nos tratamos de cuidar pues como con todas esas palabras, ¿no? Y tú haces una poética de eso me parece muy interesante. Yo quisiera saber cómo se dio ese salto, cómo pasamos de los poemas que aparecen en Moradas Interiores a Dios también es una perra, y lo que estás haciendo ahorita pues que ha tenido un eco pues muy fuerte y sobre todo en las generaciones jóvenes, ¿no? Son los que más Claro, se han copiado en este lenguaje. mira, el salto se dio por las lecturas. Yo creo que uno está trabajando su poesía en función de lo que está leyendo. Y digamos que yo creo que en Moradas Interiores yo estaba leyendo verdaderamente, pues es un diálogo con José Manuel Arango, con una poesía sintética y con una pregunta por el silencio, que pues digamos me importaba mucho esa pregunta en ese momento. Y después empecé, digamos, a profundizar en la lectura de Rimbaud. Es Rimbaud quien me da el horizonte de trabajo de Dios también es una perra. Yo he hecho una relación entre este poemario y una temporada en el infierno, en la medida en que yo estaba enseñando en la Universidad Central en poesía francesa, estaba enseñando Rimbaud, Mallarmé y Antonin Artaud, y lo que encontré en la temporada en el infierno fue la posibilidad de escribir con el fuego. Yo creo que el fuego fue fundamental para mí en ese proceso, y en ese, digamos, el fuego como una fuerza del lenguaje. Y yo creo que esa fuerza del lenguaje digamos, que extraje de la temporada en el infierno, se, se, se constituye en el ritmo frenético de la primera parte de Dios también es una perra. El fuego de Dios también es una perra, está en el ritmo, está en la no puntuación. Entonces ahí pues lo que les estoy mostrando es uno de los proyectos que yo tengo con los estudiantes, que es leer autores muy densos y muy complejos, demorarme en la lectura de estos textos, ir como a identificar como una especie de es la estructura del texto en tanto fuerza. ¿Dónde está la fuerza del lenguaje? Y esa fuerza del lenguaje la vamos nombrando con imágenes, y esas imágenes nos permiten ir, digamos, desplegando después pues un lenguaje singular. Eso, así leí yo la temporada en el infierno. Y con los analfabetas, lo que hay, Henry, es, digamos, un cambio de la temporada de Rimbaud a ya una lectura más, digamos, cercana a Antonin Artaud, a una teatralidad de la página, a un cuerpo sin órganos, una manera como de desbordar el lenguaje en la página en esa línea más artodiana. Yo sigo leyendo a estos poetas. Yo creo que también pues Mallarmé tiene mucho que ver en el trabajo de los analfabetas con la espacialidad. Ahora, cuando tú me preguntas por el tono urbano y coloquial, yo ubico, digamos que yo traigo estas fuerzas al lenguaje de las que les estoy hablando, y trabajo imágenes concretas, imágenes concretas, digamos, de situaciones y cosas que en muchos casos digamos, he visto. Entonces ahí aparece como esa conjunción.
esa conjunción de cosas. Y lo coloquial para mí es una textura del lenguaje. Creo que es un trabajo de texturas y de extrañeza, extrañamiento también, de traer la lengua, tal vez también sabes qué pasa, que me pasa que vivo como en una polifonía, ¿no? Uno está escuchando todas, todas las voces agolpadas, todas las voces, todas las texturas de las voces en la calle. Entonces eso también pues está como operando ahí. Muchas gracias, Marapaz. Me gusta también esto que estás diciendo, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, cuando tú dices, no, la lectura, ¿no? Y uno pensaría de pronto, bueno, estás leyendo poetas más contemporáneos, pero lo interesante es eso, ¿no? Que estamos volviendo nuevamente al génesis de la poesía moderna, ¿no? A Rimbaud, bueno, a poetas de la vanguardia, a los poetas clásicos y que permiten estas nuevas reflexiones, o sea, reflexionarlos y mirarlos desde otro punto de vista y creas algo pues muy novedoso pues para dentro de la poesía colombiana y desde luego latinoamericana. Eso yo creo que es algo importante pues para todos los que nos están escuchando, ¿no? Que a veces, no, es que matar al padre, matar la tradición y miren cómo la tradición va generando también otro tipo de lecturas, ¿no? Y otro tipo de escrituras, los mismos poetas, ¿no? Que cambiaron, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, y una pregunta también para Santiago. Bueno, siempre creo que tenemos como ese imaginario que es más fácil escribir un poema sobre la tristeza que sobre la felicidad, ¿no? Como es tal vez más difícil, o sea, más difícil escribir un poema sobre la paz que sobre la guerra, ¿no? En este momento que estamos en pandemia, ¿no? Y que vuelven otra vez esas frases, ¿no? De Hölderlin, ¿para qué poetas en tiempos de miseria? Y todo eso, y dentro de un contexto de la poesía colombiana donde hemos sido tan quejumbrosos, ¿no? Y tan tristes. Y resulta pues que Santiago también hace una poesía pues que se sale del gran canon y es una poesía que celebra la vida, ¿no? El movimiento de la tierra es una celebración de la vida, ¿no? A los pájaros barranqueros, esos poemas del amor, a Natalia, ¿no? Y eso emociona y es una poesía que yo creo que es muy, muy necesaria para estos momentos, ¿no? Entonces yo quisiera, Santiago, si tú lo has reflexionado, ¿no? Porque para mí es más difícil, o sea, claro, celebrar la vida es más difícil desde el punto de vista creativo, ¿no? Entonces, yo no sé si tú en el momento en que escribes te haces esa pregunta, porque estás tomando un riesgo y es una poesía obviamente mucho más complicada de escribir que lo otro, ¿no? Entonces, no sé, Santi, te hago esa pregunta. Sí, no, Henry, es una tremenda pregunta y lo que dices es verdad, ¿no? Cuando uno mira la poesía colombiana y los poemas que uno más le gustan, pues es como un gran cortejo fúnebre, ¿no? Es una cosa como que uno dice, Dios, es decir, esto es tremendo, ¿no? Y aparecen esos momentos en donde alguien ve en el presente la posibilidad, digamos, del paraíso, como José Manuel Arango, como el mismo Giovanni Quesep, ¿no? Como muchos otros, y lo que dices es muy cierto, ¿no? Yo de alguna manera siento, ¿no? Que la poesía, y lo dice muy hermosamente Marta Nussbaum, ¿no? También crea como paisajes del pensamiento, ¿no? Como que de alguna manera también la gracia de la poesía es que tú encuentras un correlato para la tristeza y para la alegría, para todas las emociones. Incluso yo tengo la teoría que muchas veces los poetas hablan antes de las emociones, de que esas emociones existan, ¿no? Baudelaire vivió la vida urbana antes de que se viviera urbanamente. Whitman cantaba al amor democrático antes de que existiera el amor democrático, ¿no? Entonces, de alguna manera yo siento que no se puede satanizar ninguna emoción, ¿no? Hay momentos en que pues hay que escribir con una profunda tristeza y otros momentos en que se escribe con una profunda alegría, ¿no? Yo creo que un ejemplo en eso es Neruda, ¿no? Neruda pues es como el gran poeta de la alegría y de la celebración, las odas, ¿no? Pero mira la residencia en la tierra y esa poesía, pues que es una destilación de amargura y de soledad, digamos, ¿no? Y de alguna manera cuando tú lees a todo Neruda, pues tú sientes que lo que hay es como las distintas tonalidades emocionales de una persona, ¿no?
Al igual que María Paz, yo también tuve como una ruptura en el movimiento de la tierra, ¿no? Fíjense que es curioso, ¿no? Yo no creo en las rupturas en la poesía, pero en mi propia poesía está llena de rupturas, ¿no? ¿No? Y es que de alguna manera, pues yo venía escribiendo una poesía muy de la memoria, no tanto de la nostalgia, sino de la memoria, ¿no? A mí algún día me dijo una persona, pero es que usted recuerda sin nostalgia. Yo creo que es de lo más chévere que me han dicho sobre mi poesía, porque eso quiero, ¿no? Quiero volver a mostrar el presente, Micho, quiero volver a mostrar esa memoria en presente, ¿no? Vuelven los fantasmas, vuelven las cosas a habitar el mundo, ¿no? Y hay algo de alegría en eso también, ¿no? Y hubo un momento en que me di cuenta, también por un cambio de lecturas, pero ante todo por un cambio de vida, ¿no? Y es la experiencia del amor, ¿no? En que no necesariamente la poesía estaba en lo vencido, sino en el presente que ocurría constantemente, ¿no? Yo siento que muchas veces menospreciamos el amor en la poesía y en mi caso fue definitivo. Yo siento que en los primeros poemas yo le hablaba como un tú en abstracto y cada vez mis poemas son más una conversación de amor, ¿no? De hecho, el último libro que escribí es un viaje por carretera, ¿correcto? Y lo que uno siente es que ya no hay un poeta lírico, sino hay un poeta que conversa y escucha, ¿no? Es como si el amor le diera como una amplitud distinta al presente, ¿no? Como que la poesía ya no es solo lo perdido, sino la prolongación de las cosas, ¿no? Entonces empecé a acercarme a la poesía oriental, por supuesto, mucho a los haikus, a la música del jazz, que es como una especie de gran escultura del presente, por decirlo de alguna manera, una escultura efímera del presente. María Paz hablaba del fuego, algo de eso ahí, ¿no? Y pues empecé a escribir estas cosas, ¿no? Y me di cuenta, y es como un poco la anécdota del asunto, eh, que eso que yo estaba haciendo y que para mí era pues un descubrimiento personal maravilloso, ¿no? Descubrí el presente, ¿no? Wow. Octavio Paz decía que ese era como el gran destino de los poetas latinoamericanos, aspirar a un presente, ¿no? Cosa que José Manuel Arango ya había hecho antes que todo el mundo, ¿no? Y es que me doy cuenta que eso que yo estaba haciendo era lo mismo que hacía mi padre. Y es que mi papá pues dedicó toda su vida a estudiar las placas tectónicas, ¿no? Y los terremotos y los sismos y tal. Era incluso muy chistoso porque yo nunca vi a mi papá con tanta alegría como hablando de un terremoto. Una vaina como absurda, ¿no? Es decir, era una catástrofe y llamaba a un amigo, Alberto Sarri, y le decía, ¿viste cómo tembló y cómo se sacudía la tierra? Era como si los antepasados les hablaran en los sismos, ¿no? Y en un momento dado me di cuenta que lo que yo hacía era un poco lo que hacía mi padre, que era rastrear los movimientos imperceptibles de la Tierra a través de las personas, de las conversaciones, de los pájaros y de muchas cosas, ¿no? Que es un poco también la poesía oriental, que pues es la que más estoy leyendo en este momento, ¿no? Muchas gracias, Santi. Y yo creo que, pues también como para, pues estamos hablando específicamente sobre, yo creo que es necesario en este momento que, pues que compartamos unos poemas cada uno y luego pues continuamos, porque todavía tengo como una, sobre todo una pregunta que quiero hacer, pues para, pero sí sería como bueno pues que escuchemos ese diálogo también pues reflexivo y también pues cómo se materializa eso en sus poemas, ¿no? Entonces, no sé si quieras iniciar, Santi. Bueno, pues bueno, Henry, has hablado sobre un poema que es el de los pájaros barranqueros, que bueno, también es un poema que le gusta mucho a Andrea Cote, a quien olvidé mencionar también, que yo creo que es una de las grandes, grandísimas poetas de nuestra generación, y sé que le gusta mucho este poema, que tiene una anécdota pues sencilla, digamos, ¿no? Y es que pues yo estaba en Antioquia terminando de escribir, escribir en la niebla, de hecho, ¿no? Como que me enamoré de una persona de Medellín, estaba escribiendo sobre José Manuel Arango, ¿no? Había como una cosa con el paisaje como muy fuerte y muy significativo para mí, ¿no? Y llegó el pájaro barranquero, que hay personas que le dicen en la zona el silencio de la montaña, ¿no? El solo nombre es una cosa ya hecha, ¿no? Y pues es un pájaro que tiene literalmente todos los colores de la tierra, ¿no? Y cuando pregunté, pues bueno, ¿y este pájaro qué onda? Me habían dicho que precisamente porque es tan vistoso, tiene que poner sus nidos en los barrancos, ¿no? Es como esa belleza que tiene que escalar a lo más pedregoso y alejado de la montaña, ¿no? Para pues poder salvarse de los depredadores, ¿no? Y se llama Pájaros Barranqueros y está dedicado para Natalia, por supuesto. Pájaros barranqueros traen el péndulo del mar grabado sobre las plumas que les cubren la cabeza.
Reptiles siguen su vuelo desde abajo, con esplendor mortífero. Se disputan los cazadores su heráldica sexual. Ellos demoran la nieve y me visitan otra mañana. Llevan hasta mi casa las migajas de un paraíso clausurado y esta belleza que excava. Ahí está el pájaro barranquero. Sí, me decías que un poema, ¿no, Henry? Puede ser otros dos y continuamos con la conversación y después volvemos y... Bueno, a propósito de lo de estas pantallitas, digamos, y estos asuntos, pues una de las cosas que a mí más alucinantes me han pasado en mi vida, yo sufro de un insomnio horrible, ¿no? Realmente, pues casi que en el insomnio yo he escrito y he leído buena parte de lo que he leído y he escrito, ¿no? Y en uno de esos insomnios, un amigo poeta compartió algo que me rompió en dos la vida, y es que decía, aparece video de César Vallejo, ¿no? Y yo no podía creer que esto estuviera ocurriendo, ¿no? Es decir, yo no sabía que Vallejo tuviera movimiento, ¿no? Uno siempre lo veía como en esas fotos así, ¿no? Tal. Que además hay una foto muy chistosa porque aparece así como si estuviera solo y realmente en la foto aparece con Georgette, ¿no? Pero la imagen que nosotros tenemos de Vallejo es solamente el tipo solo y está al lado de Georgette. Es un poco la manera en lo que hemos leído, ¿no? O esa que sale en Berlín así, ¿no? Como el tipo más incómodo del mundo en esa foto, ¿no? Y de pronto aparecía Vallejo en movimiento, ¿no? En el Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, y aparecía un Vallejo vestido de blanco, aplaudía los discursos, ¿no? Era el que más aplaudía los discursos, pero siempre estaba como una especie de actor de extra, ¿sí? Todo el mundo en el centro, tal, y él por allá aplaudiendo, ¿no? Fue tal la conmoción, digamos, que me dio a mí, pues que escribí este poema que se llama César Vallejo sale en televisión. Cuando pensábamos que te habías ido como llegaste, sin otro rastro que tu nómina de huesos, dos fotos donde siempre llueve al interior, y así tu cabeza sobre la palma abierta, parece que toda la tristeza del mundo cabe en un puño terrestre. Cuando ya te habías ido, decíamos, aparece un video en Valencia, 4 de julio de 1937, en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas. En la imagen, un hombre de incógnito, Vallejo de los segundos planos, baja de un automóvil prestado dejando su sombra al interior. Come junto a otros escritores en un mantel tan blanco como las nieves de Villón. Nadie pregunta qué se hicieron. Están, pero no están. Luego de brazos cruzados, César Vallejo aplaude un discurso emocionado en el que un amigo, como un panadero, habla de una revolución muy próxima que habría de levantar los cadáveres desde el lugar en que desaparecieron, haría florecer las férulas. Antes de Franco y los bombardeos, ay Carmela, antes de que cada figura bailara su siniestra melodía, y aplaude Vallejo, se calla lo mejor para después, como el Vallejo que sabe y no sabe cuando se acaban los discursos y todavía hay mucho ruido alrededor, cuando se acaban los discursos y ya no hay ningún tipo de ruido. Sentado detrás del proyector, nunca fue su intención aparecer, peinadas las cavilaciones hasta el negro de la corbata. Al lado de cada célula se siente un Vallejo que no reconocemos y espera el autobús o la llamada del dentista. Entra al cinema donde llora un albino y se pasa una película de Chaplin. Cada desconocido pasa por la ventana o en la calle con su Vallejo al hombro, como una bandera de humanidades sencillas, y parece que golpearan a las puertas con su Vallejo enlutado, que con lo que hay de Vallejo en el cuchillo y en los cajones, en la sartén, rebanaran el pan para una cena con bombillas. Míralos, cómo dividen en dos la expedición de los tomates y las papas del Perú, papas como cabeza de vas de Vallejo que miran tras las filas y la historia, arrastran su gabán contra las sucias barandas de la nieve, y es César, Ramón Collar, Federico, cualquier oquedad entre las nubes, el guerrillero que cae por sus propios camaradas, el académico sin glándulas, el desaparecido, el combatiente que odia a su madre. Sería imposible que nos observe. En el lugar del rostro están todas las historias que no pudieron ser, como una estrella que aún muerta todavía nos mira entre la luz demorada. Cuando pensábamos que te había sido, ahí está Vallejo. Valencia, 4 de julio de 1937, en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas. Se baja de un auto, come, aplaude un discurso emocionado. No traten de llamar lo que un reparte su energía entre los hombres, sus ojos de morir y su corbata. Acaba de aparecer sin nunca haber estado.
Todavía hay tiempo de morir todas las veces, a la derecha o a la izquierda de todos los demás. Tienen que ver el video de Vallejo, muy, muy bonito. Querido Santi, ¿dónde está ese video? Te confieso que o sea, cada vez que escucho este poema, que a mí me encanta y me emociona mucho, yo voy corriendo, o sea, cuando llego o al otro día voy, corro y busco en YouTube, porque pues yo no conozco ese video y creo que no lo he encontrado, no sé dónde está ese. Mira, te juro que no me lo inventé, te lo juro que no me lo inventé. Y de hecho tiene una historia muy bonita, y es que una persona estaba investigando otra cosa, totalmente distinta, ¿no? Y de pronto estaba mirando el video y dice, oiga, y este no es Vallejo, digamos, y un tipo ahí detrás del proyector, digamos, y pues efectivamente se confirma que es Vallejo. Hay muchos videos así que nos han impresionado recientemente, ¿no? Que se encuentran, no sé, por ejemplo, hay uno que me ha impresionado a mí mucho y es que de García Lorca nunca se grabó la voz, nunca, jamás. Nadie sabe cómo era la voz de García Lorca, y es como el gran misterio de la poesía, ¿no? Y apareció un video, pues, un audio en donde aparece un piano y una mujer cantando hermosamente, y se descubrió que ese piano era tocado por Federico García Lorca, ¿no? Luego no tenemos su voz, pero tenemos el piano. No, búsquenlo, Vallejo, YouTube, un video y verán que aparece. Bueno, muchas gracias, Santi. Qué bueno eso también que cuentas de Lorca. Bueno, querida María Paz, te escuchamos. Bueno, voy a compartir con ustedes unos poemas sobre la violencia que aparecen en Los Analfabetas, que es uno de los temas del libro, pues, como más presentes. Llegaron el día de elecciones, desconocían y se desentendían, llevaban gargantillas, alas iridiscentes, aliverdes, azul amarillas, canto del guacamayo rojo, higos chumbos para alimentarlo. Se fotografiaron con campesinos, pero esos son informantes. ¿Pero quiénes? Dígame quiénes. Los de la esquina. Y pasaban nucas como torcasas. Tienen un hijo tarado, la mamá lo deja solo, gallo de roca, y el hijo sale a la calle, bien bobo, cuellos con loros, compra 2000 de pan y se lo come todo. Y este que es un poquito más, entonces este que les voy a leer, que es un poco más largo, es violencia en la ciudad. Todo calla desde el cable aéreo y no se sabe porque no se leen noticias, solo se mira iletrado tanta casa de lata. Se es bruto, no se sube esas lomas en moto, pero se siente, algo late, se es tenaz, pero el pecho, ¿qué le hacemos? Se apaga. Se escucha a la pareja de enfrente. Qué bueno este sistema de transporte. Toman selfies, pero se es mudo. No se tiene nada, pero se tiene un poco, aunque una imagen sea también una persona que se va devorando a sí misma, se va enroscando todo el día, momento a momento, por la cola. Abajo, una cosa es un vacío, como un cuerpo recién mordido. Abajo, el sol lava las calles y hace que las flores sembradas en materas de plástico se estiren. Pero se sabe, empecinado, una cosa está lejos, una cosa está difusa, terca, pero ni siquiera es un poquito de huella ni desierto escapado, es un soplo, un vaho, una neblina erizada, es la pluma que cae en el fondo del naufragio, es un roto. Gracias. Muchas gracias, querida María Paz. Bueno, y para continuar con este diálogo, yo quisiera hacerles una pregunta a los dos. ¿Cómo ustedes ven precisamente esa dicotomía entre ficción y realidad desde sus obras y en general la poesía, ¿no? Pues porque hay algunos autores pues que son más apegados a la realidad, otros que son más ficcionales, que también podría ser la misma entre
la emocionalidad y la poesía de la experiencia y la poesía de la imaginación. Entonces, ¿qué tanto hay en sus obras y cómo ven ustedes si lo piensan también? Santi, te cedo la palabra para No, que buenísimo. empieces. Buenísimo, buenísimo, Jimmy. Yo creo que es una tremenda pregunta y además pues para una maestría de creación mucho más, ¿no? Y es en qué momento uno está escribiendo poesía o en qué momento uno está haciendo otra cosa, ¿no? Alguna vez yo le escuché a Eduardo Chirinos una cosa lindísima que siempre he guardado, ¿no? Y es que decía, bueno, ¿usted cómo hace para saber cuándo está escribiendo algo en prosa y cuándo está escribiendo algo en poesía? Digamos, prosa ampliamente, pues cuento, literatura, ficción, para llamarlo de alguna manera. El tipo decía, no, mire, es muy sencillo, ¿no? Cuando yo escucho un barullo, ¿correcto? Como una especie de sonido, como una especie de cosa que no encaja, que tiene que ser traducido a palabras, me siento a escribir un poema, ¿correcto? Cuando tengo una idea que tiene que ser musicalizada, escribo un cuento, ¿no? Yo siento que es un poco como eso, ¿no? Hay una relación como orgánica, ¿no? Incluso un amigo mío, Santiago Mutis, decía que cuando lo escribía a mano era poema y cuando lo hacía de computador era ensayo, ¿no? Bueno, tampoco es tan así, pero hay algo, digamos, que conserva como esa gestualidad, ¿no? Yo comparto plenamente con María Paz, y lo hemos hablado mucho, que la poesía no es el territorio de las certezas, sino de las búsquedas, de la incógnita, ¿no? Uno nunca sabe para dónde va con la poesía, ¿no? ¿Quién dice esas voces extrañas? ¿Quién escribe los poemas que uno escribe, ¿no? Incluso hasta en los poemas biográficos, quien lo escribe es un fantasma, ¿no? Casi que todos los libros nos recuerdan lo que eran los libros antes de que fueran libros, ¿no? Compilaciones de fantasmas, ¿no? Y yo de alguna manera siento que eso ocurre, ¿no? En mi caso particular, y esto por supuesto que se contradecirá seguramente con otros poemas que escribo, porque no tengo definiciones absolutas en la poesía que escribo, ¿no? Casi que cada vez que digo algo me dan ganas de escribir lo contrario, ¿no? Y en esa ambivalencia y en esa respuesta, digamos que aparece la poesía, me he ocupado desde otro registro, ¿sí? He tratado mucho más de hablar del silencio, humildemente, digamos. Siento que la poesía es más como esa experiencia de bordear el silencio que de contar una historia, ¿correcto? Alguna vez entrevisté a Tomás González, el novelista, pues que le hicimos la entrevista más difícil que yo haya hecho en mi vida, digamos, ¿sí? Mira, las preguntas súper pensadas y eran respuestas de una frase, ¿no? Y terminamos la entrevista y nos dijo, muchachos, qué hermosa entrevista. Y yo decía, pero Dios mío, es decir, este tipo que, ¿cómo puede juzgar esta entrevista? Nosotros sufrimos durante una hora tratando de que el tipo nos respondiera, pero dijo unas cosas muy bellas, ¿no? Y es que decía algo así como esto. Yo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la poesía y la literatura, no? Y el tipo me decía que en la literatura usted, que en la poesía usted llega mucho más rápido a la verdad, mientras que en la ficción le da mucha más brega, ¿no? Y yo siento que guardadas las proporciones, eso ocurre con la poesía. En la poesía el lenguaje es una palabra calcinada, última, primera, definitiva. Todas las palabras tienen que ser como si fueran las primeras y las últimas, ¿no? Incluso yo siempre he procurado escribir con un lenguaje pausado para dejar que el lenguaje queme en algo el papel, ¿no? Que es un poco lo que yo siento cuando se me viene a la cabeza un verso, ¿no? Y siento que mientras que eso es así, digamos, la relación con la ficción, pues es ligeramente distinta, ¿no? Yo nunca me hago la pregunta de, bueno, ¿y mi personaje, no? Yo ni siquiera sé cuál es la voz que escribe, que voy a saber, imagínate que es un personaje, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso. Ahora, por supuesto que reconozco grandes poetas en donde la ficción y la poesía son dos maneras de llegar a lo mismo. En mi caso siento que son como dos cosas diferentes, ¿no? Aunque bueno, por supuesto no soy un experto en el tema. Henry, pues mira, yo creo que puedo responder. Se me ocurre hacer lo siguiente y es que voy a tratar como de coger como tus categorías y proponerte, digamos, cómo las trabajaría yo. Entonces, no sé si para ti ficción y fantasía vayan de la mano, porque hablaste en algún momento, pues, como de la imaginación, y yo trabajo digamos, esa dimensión
la trabajo desde el delirio, delirar, como producciones delirantes del lenguaje. Y esos delirios los trabajo más hacia, por ejemplo, repeticiones o el absurdo o lo extraño, ¿verdad? Yo creo que la realidad para mí, yo la trabajo con la materia, digamos, con la materia en el sentido, digamos, desde la comida, pasando por una calle llena de huecos, digamos, una dimensión de concreción de las cosas. Pero sí, pues digamos que es interesante cómo la escritura va proponiendo como un lugar para desarrollarse a sí misma. Entonces, la realidad para mí sería este lugar de la materia. La experiencia para mí es el cuerpo, en la medida que el cuerpo pues me permite una despersonalización y me permite un lugar de construcción de posibles también. Para mí el cuerpo, la experiencia del cuerpo, y el cuerpo es un lugar no solo silencioso, sino también abierto e imposible, imposible en la medida que no lo sé cerrar, ese cuerpo. La emoción para mí es energía. La emoción la trabajo como intensidad, energía, como investigación de la intensidad energética. Y es interesante que Santi agrega el silencio, y yo creo que el silencio es el telón o sea, de ahí nace. Es decir, la poesía nace del silencio. Ya, esa sería mi respuesta. Bueno, algo para agregar, sí, es que siento que se está cortando un poquito el internet, estoy como con conexión inestable. ¿Ustedes sí me están escuchando? Sí, perfecto. Te escuchamos. ¿O será que sí? Porque ahora sí se nos cortó. Esperemos a ver. Bueno, no sé, creo que Santiago. ¿Los demás me escuchan? Sí. Hola, hola, hola a todos. ¿Sí? Sí, Henry, yo te Estamos escucho. Sí, escuchando. estamos acá. Y es Sí, Santiago, ¿no? es Santiago que está más. Mm. Y está eh, intermitente. Entonces, Total, total. sí, él debe estar bueno, ahí. esperemos entonces. No, 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 ya. Yo ya estoy acá y creo que Esperemos a seguimos ver transmitiendo en vivo. si entra nuevamente. ¿Ustedes sí me escuchan? Em, Pues bueno, Henry, María mientras Paz. tanto, pues yo tenía otra pregunta pues, que tiene también que ver mucho pues, con lo que estamos haciendo acá en el pregrado de creación literaria, en la maestría de creación literaria, en las especializaciones, tiene que ver mucho con todos. Y bueno, yo voy a contar una infidencia que no debería contarla, pero es necesario contarla. Y es que, bueno, yo estaba de jurado en un concurso nacional de poesía con otros dos, y había. Bueno, ya entramos nuevamente. Henry, estabas en el concurso. En el concurso. Sí, sí, sí. Santi, ya nos Ya. estás escuchando. Santi. Bueno, eh, Hola, hola, hola a todos, sí.
Estamos teniendo unos problemas técnicos, creo que sí seguimos transmitiendo por el Facebook, pero no estoy del todo seguro, creo que sí. Bueno, bueno, mientras Bueno, tanto, pues yo creo que ya ahí nos establecemos un poquito. Bueno, yo estaba hablando, pues, porque la pregunta sí es para los dos, para tanto Santiago como para María Paz, y estaba contando ahí como unas cosas secretas pues, que uno no debe contar, pero pues no va a dar nombres ni nada. Pero entonces el cuento era que estábamos de jurados en un concurso nacional de poesía y habían dos finalistas, ¿no? Dos libros muy buenos. Y de un momento a otro pues dijimos, oiga, no, pues el ganador es este libro. Estuvimos de acuerdo y ya estábamos firmando el acta cuando uno de los otros escritores, de los otros jurados, de los poetas, dice, no, pero yo como que me estoy arrepintiendo porque este libro parece que fuera una tesis de creación literaria, pareciera que fuera un libro pensado, es un libro pensado, ¿no? Es una tesis, ¿no? Y el otro jurado estuvo de acuerdo, ¿no? Entonces, pues obviamente yo argumenté y pues eran 2 contra 1 y se le dio el premio al otro libro. Bueno, yo tampoco es que haya puesto mucha resistencia porque el otro libro también era muy bueno, pero miren, lo que yo reflexionaba después y es que entendía esa reflexión que estaba haciendo este poeta y es en el sentido otra vez de que nosotros somos muy conservadores, ¿no? Y esto que estamos haciendo hoy acá, pues es relativamente nuevo dentro de la tradición de la poesía colombiana, ¿no? Porque generalmente, pues yo he escuchado de esto, ¿qué se piensa de la poesía, no? Que tú vas escribiendo poemas espontáneamente, ¿no? Entonces vas escribiendo y de pronto tienes 100 poemas y dentro de esos 100 poemas hay 35 poemas sobre Bogotá. Entonces el poeta escoge esos 35 poemas y ahí nace el libro, ¿no? Creo que es como la manera como tradicional, conservadora, como que como que tenemos ese imaginario que los libros de poesía se crean así. Y acá estamos haciendo algo que va en contra de esa tradición, ¿no? Y es pensar un libro, pensar un tema, crear una poética, mirar, ¿no? O sea, casi que es el libro pensado, ¿no? Y yo he escuchado, pues, digamos que ataques sobre frente a ese tipo de libros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un breve historia de la música de Eduardo Chirinos, que lo citaba ahorita Santiago, o pensemos en los ejercicios que hace Jorge Cadavid, ¿no? Que Jorge Cadavid siempre coloca un tema y escribe un libro. Y digamos que en otras tradiciones, en la tradición mexicana, por ejemplo, eso ya es normal. Y uno ve pues que muchos poetas trabajan de esa manera. Y sus libros, pensemos por ejemplo en los últimos premios Aguascalientes, Balán Rodrigo pues tiene un tema allí que trabajó y que investigó que es pues, sobre la migración centroamericana, o pensemos en el último premio Aguascalientes que es de una poeta que le recomiendo mucho si no le hemos leído, que se llama Alicia Díaz Castelo, que ella trabaja sobre esas personas que han muerto, que las han declarado muertas clínicamente y de pronto despiertan y escriben una serie como de crónicas sobre esos casos. El libro se llama El Reino de lo Lineal y así es que se trabaja pues en alguna línea de la poesía mexicana, pero acá no. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo acá en la maestría y en el pregrado, ¿no? Sentándonos con un tutor y escogiendo. No sé ustedes qué piensan pues sobre eso que estamos haciendo y cómo, si estarían de acuerdo, si entienden también pues como esa ruptura que se está haciendo acá, también desde sistemática, podemos decirlo, pues con esa perspectiva de la composición de un libro de poemas. sí, bueno, primero que todo, disculpas por el problema técnico. En un momento tenía el susto, lo estamos transmitiendo pues, desde el computador mío y pensé que se había caído toda la transmisión. Muchas gracias a ustedes y disculpas por el entretiempo. Realmente iba a decir algo a propósito de lo que dices, y es que lo que para mí sí es absolutamente indispensable es que los narradores lean poesía y los poetas lean narrativa, ¿sí? Aurelio Arturo le recomendaba a los jóvenes poetas cuando le decían, bueno, maestro, ¿qué hago para escribir poesía? Lea las novelas, porque en las novelas es en donde se está construyendo el idioma de su tiempo, ¿no? Y yo creo sinceramente en eso, ¿no? Yo constantemente estoy leyendo novelas, ensayos,
porque me parece que nutren tremendamente la conversación de la poesía, ¿no? No solamente las novelas que están llenas de lo que uno llamaría el espíritu de la poesía, sino también las que hablan sobre el tiempo que uno está viviendo, y viceversa. A un narrador se le nota la precisión y el oído del lector de poesía, y se le nota cuando no. ¿Correcto? Luego es como el consejo que yo doy. Henry, un poco en lo que tú dices y me reitero en mi respuesta de la coexistencia. Yo creo que la poesía te permite a ti tanto el azar creativo, digamos, de una poesía como la de María Paz, digamos, que cada poema es en sí mismo como un acto de búsqueda, ¿correcto? Yo a veces pienso en los poemas de María Paz, en esas obras de Óscar Muñoz, en donde el personaje dibuja el rostro y el rostro se borra y vuelve a dibujarlo, casi que el poema se escribe como un gesto, ¿correcto? Pero también puedes encontrar toda la idea de un libro que se construye como un proyecto, ¿no? Es esa coexistencia lo que hace de la poesía un lugar indefinible, ¿no? Eh, ¿Qué pienso? Y me parece que es interesante lo que tú estás diciendo. Durante mucho tiempo se elogió el valor singular de un poema. Y yo sigo pensando, digamos, que la gran gracia de la poesía es que una pequeña cosa, una palabra particular, como en Emily Dickinson, sea capaz de trastocar todo el universo. Sigue siendo la cosa más bella, ¿no? A mí a veces me dicen mis estudiantes, oye, pero si yo tengo una voz personal, yo le digo, mira, no te olvides que desde Safo, desde Emily Dickinson, hasta llegando a Louis Gluck y a los grandes poetas de la actualidad, pues también esa voz particular que escribe un poema sobre el clima o sus desgracias, sigue siendo la más grande resistencia al poder que existe, ¿no? Pero también pienso en lo otro, y es que en un tiempo tan fragmentario como el nuestro, donde me preocupa como profesor de colegio que soy, por ejemplo, si las próximas generaciones no se van a permitir leer En busca del tiempo perdido o El Capital de Marx en su complejidad o textos largos o nunca van a oírse una sinfonía de Beethoven completa, no sé, todos son fragmenticos y pedacitos. Me parece que una hermosa manera de responder a eso es hablando sobre el recorrido completo, ¿no? Incluso voy a poner una metáfora con el amor, ¿no? Y es en un mundo de encuentros fortuitos, ¿sí? ¿Correcto? De chispazos y de relampagazos, ¿correcto? De pronto es también hermoso un libro que nos hable sobre la construcción del amor en el tiempo, que nos hable sobre la duración como los antiguos poetas surrealistas sobre el encuentro, ¿no? Y yo siento que parte de esos libros que están haciendo un recorrido completo, bueno, el último que escribió sobre eso, digamos, eh, hablan de eso, ¿no? Sobre la importancia también de la poesía como una articulación y no solamente como una desarticulación. Sí, eh, yo creo que estamos aquí planteándonos una discusión que también tiene que ver con un imaginario del poeta como el genio inspirado y de cómo eventualmente estamos buscando, digamos, hemos leído a los poetas desde ese lugar y de repente seguimos leyéndolos así, como genios inspirados. Eh, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo en estos programas es proponiendo eh, un trabajo de la escritura que tiene que ver con una investigación del lenguaje, con cómo cómo un escritor, cómo un, digamos, aspirante a escritor investiga y cómo piensa un aspirante a escritor. Estamos verdaderamente trabajando en esa línea y estamos produciendo conocimiento y estamos desarrollando pues una pedagogía en torno a eso. Creo que digamos, esa mirada de libro pensado, eh, tal vez ahí hay una crisis con esa búsqueda del genio, de un tipo, de pensar un tipo de poesía nada más. Yo creo que el hilo conductor de nuestra charla es verdaderamente la búsqueda del diálogo y de la coexistencia y de la diversidad, como dice Santi, y creo que eso sería eh, pues muy importante pues para nuestro país también, que está pues desafortunadamente tan polarizado. Pero creo que
creo que es muy importante mm, cuestionar el genio y es muy importante cuestionar esa figura para ir a la, digamos, a ese lugar de la escritura como espacio de investigación y espacio de investigación posible en una maestría, en un pregrado, en donde se produce académicamente laboratorios de creación, en donde se producen tesis que son producción de conocimiento y que también pueden llegar a ser literatura. Bueno, me gusta esa respuesta, ¿no? De desmentir el espíritu romántico, desmentir el romanticismo, pero como dice Sandy, también la coexistencia, ¿no? Los dos mundos, que revivir también nuevamente el romanticismo, ¿no? Desde la espontaneidad. Bueno, eso son preguntas complicadas, difíciles. Hacemos posibles respuestas, pero como siempre lo decimos, en la poesía pues no es una ciencia fática, o sea, todas las respuestas de lo que es la poesía pues son inexactas, pero todas son verdaderas, ¿no? Eso es lo bello y también por eso es que estamos acá en esa certidumbre de la incertidumbre de lo que es la poesía, ¿no? Bueno, pero pues también yo quiero pues que escuchar a pues a nuestros compañeros, a los alumnos, a los estudiantes de clase, pues qué preguntas tienen pues para Santiago y pues para María Paz. También en el Facebook. Es posible también no tener preguntas. La poesía es un género que genera el silencio. Vale. No, claro, claro. Pero Ha no sé. sido de todas maneras, pues, sí, Henry. No, te escucho, María Paz. Sí, Santiago Espinosa para todos. Bueno, sí. No, quería resaltar la profundidad pues, de nuestro diálogo y pues hemos ido pues sí, a los lugares como de fondo de la reflexión sobre la creación y la poesía. Entonces, pues yo creo que de pronto nuestro público queda más digamos, muy lleno de ideas. Exacto. Yo siempre digo que los buenos conversadores cuando salimos más, cuando se nos desestabiliza el piso, ¿no? Cuando salimos con más preguntas que respuestas, porque eso es la creación literaria, ¿no? Hacer grandes preguntas, ¿no? Entonces, pues, bueno, mientras tanto, mientras si alguien se decía hacer una pregunta, yo quisiera también hacerles, bueno, no sé si tienen algunos de ustedes una perspectiva particular, pues, sobre la poesía contemporánea, o sea, pues digamos que nosotros acá somos compañeros de generación, o sea, somos ochenteros, ya somos viejitos, Ochentero. vamos a llegar a los 40, ya no Sí, ya. somos escritores jóvenes. Y bueno, ahí habrían dos preguntas, pero quiero hacer una pues por si. No sé ustedes cómo ven pues estos escritores de los 90, ¿no? Que ya hay varios que han publicado libros, pues tanto desde lo que estamos haciendo acá en la universidad, desde la maestría, de los libros que se acompañan, pues inclusive acá tengo dos libros que me llegaron. Uno es el de Michael Benítez, que se llama Papeles, y que tiene precisamente un comentario de María Paz. Y tengo acá pues el libro de Nicolás Peña, pues, que fue prácticamente el que acompañó a Santiago, ¿no? Acá en la maestría, ¿no? Entonces, pues no sé ustedes cómo están viendo esas exploraciones de los escritores más jóvenes en este momento, bueno, de Santiago y de qué, de Michael y Nicolás y bueno, y otros poetas muy jóvenes, ¿no? Como, no sé, Daniela Prado o los propios chicos de Otro Páramo, Juan Afanador, ¿no? Pues que algunos inclusive todavía no han publicado, pero pues ahí están pues con sus poemas y todo esto. No sé, ¿cómo están viendo ustedes esa generación eh, que viene muy fuerte, ¿no? Viene muy fuerte con un montón de manifestaciones y bueno, no sé.
Yo creo que ellos están, digamos, yo no sé ustedes qué piensen de lo que voy a decir, pero en nuestra generación no, digamos, no tuvimos ese espíritu de hacer nuestras propias editoriales y fanzines y hacer festivales y como publicaciones, digamos, sí, desde el fanzine hasta ya el libro, pues más elaborado y pensado. No sé ustedes qué piensen, pero yo tengo la sensación de que para nosotros la validación por la vía de los concursos fue fundamental y que nuestra generación se construyó en torno digamos, o había una validación de concursos o de editoriales con prestigio o de una figura poética, eh, digamos, mayor que hacía un prólogo o una contraportada. Y yo creo que para nosotros, pues, nosotros buscábamos eso. A mí me parece que los jóvenes están en una autogestión y en una construcción de procesos editoriales autogestionados en los que se mueven mucho y creo que eso sí está abriendo caminos de lectores de poesía y también está abriendo nuevas formas de producción de poesía unida, bueno, yo sé que Henry, tú sí lo has hecho, unida a la música, a los conciertos, digamos, abriendo mucho más el espectro o al arte sonoro o a la plástica. Siento una mayor experimentación apoyada por la autogestión. No sé ustedes si ustedes tal vez si están en desacuerdo. Yo veo que nuestra generación no fue así. Sí, digamos, creo parcialmente en lo que dices, María Paz. Yo siento que a nosotros nos tocó como la transición de una manera, no sé si describirla, pero por lo menos de vivir la poesía, ¿no? No sé, voy a contarles una anécdota que le cuento a veces a mis estudiantes y es, yo los primeros poemas que escribí, no había revistas literarias que uno pudiera acceder, pues todo era inalcanzable, el tiempo era inalcanzable, el espectador era inalcanzable, era una cosa de... Todo era inalcanzable, Todo era Santi. inalcanzable. Para nosotros era inalcanzable. Nosotros veíamos el mundo de la publicación completamente inalcanzable. Todo era inalcanzable y digamos que uno dependía como de un maestro. En mi caso concreto, pues yo me acuerdo que yo estaba corrigiendo mis primeros poemas y era todas las noches con una devoción porque le había logrado sacar una cita a María Mercedes Carranza, ¿no? ¿Correcto? Y Sí, era mi gran ilusión llegar con mis papelitos, digamos, a entregarle a María Mercedes Carranza, pues esos poemas que yo estaba escribiendo, a ver si yo estaba escribiendo poesía o no. Quiero o decirles que era no. la única poesía Total. que yo sabía porque yo no conocía nada más, ¿no? Y me acuerdo que me levanté un día y vi el periódico. Miren esta anécdota, es que todo es del pasado, ¿no? El periódico en físico, cuando era un robusto periódico y no estos remedios periodísticos que a veces nos toca ver, digamos, ¿no? Y leí, digamos, como una columna de Daniel Samper Pizano que decía, ayer en la noche llegó a su casa de Bogotá la poeta María Mercedes Carranza, abrió un frasco de pastillas y se quitó la vida. Henry y María Paz y Nancy, todos, yo pensé literalmente que la poesía se había suicidado ese día. Yo me acuerdo mi sensación Claro. vacío, ¿sí? Yo a veces digo que es como esas escenas de las películas donde están unos tipos en el tren y aparece el tipo del tren y dice, señores, con destino a Prusia, Prusia ya no existe, digamos, ¿sí? Yo era un tipo que estaba viajando a la poesía y la poesía dejó de existir. Yo dije, bueno, ya nada más, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Esta es una anécdota muy ilustrativa sobre lo que fue nuestra generación en una época, ¿no? Dependíamos de un maestro, dependíamos de una editorial súper consolidada que nunca nos iba a publicar igual. Y de Nunca. pronto, exacto, digamos que yo incluso empecé un poco en esa lógica y de pronto, y ahí es mi diferencia con María Paz, respetuosamente, y de pronto empezó a aparecer otra forma de hacer poesía a través, digo yo, de la raíz invertida. Entonces, porque esté esto aquí, Henry, Total.
pero es la verdad, digamos, ¿no? Sí. Y es que aparecieron unos grupos de personas que hacían colectivos, que hacían lecturas sobre poesía, que empezaron a publicar en revistas y en ese momento entonces pues empieza a aparecer estas cosas, las bibliotecas, ya no había que pedirle permiso necesariamente a una editorial española o un maestro para escribir poesía, simplemente pues existía una cosa a nivel de la ciudad y yo creo que La Raíz Invertida fue fundamental para nuestra generación y después apareció otro páramo, ya de unos chicos más jóvenes, ¿no? Que dejó de estar, volvió, en fin. Y Círculo de Poesía en México, que para mí es pues, un monumento realmente de lo que fue la poesía y Buenos Aires Poetry. Y empieza a aparecer como un nuevo movimiento en donde uno siente que por primera vez son los jóvenes los que están moviendo la poesía y no los maestros, ¿no? Casi que a veces hay que decir, venga, leamos a Quesep, no se les olvide que también existe Quesep, digamos, ¿no? Correcto, para mí el gran poeta colombiano, correcto, y hay una dinámica como de los jóvenes muy buena. Ahora, respecto a la poesía que se escribe, a mí me queda la siguiente pregunta, ¿no? Y siempre la he hecho. Yo siento que nosotros somos la generación de la transición de un país en guerra a un país en paz. Así el país sigue en guerra, quiero decir, es decir, hay como una especie de asincronía, ¿sí? Nosotros venimos de unos maestros muy fuertes, muy duros, digamos, ¿sí? Que eran un poco como de la generación de la guerra, ¿sí? De las posturas inflexibles, de las no sé qué tal, y a nosotros nos ha tocado un poco como construir una poesía de la reconciliación, ¿no? Yo siento en los nuevos poetas, así en el país no está ocurriendo, miren qué interesante, que hay como una especie de alegría de un país reconciliado. ¿Sí? Yo miro los poemas de Nicolás Peña y puede estar hablando de cosas durísimas, pero uno siente que hay una alegría profunda del país reconciliado, ¿correcto? O en los que tú mencionas, ¿no? O en Laura, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay como una cosa diferente. Es como si la paz efectivamente sí se hubiera hecho en la poesía, ¿no? Y eso me parece a mí Sí, que es muy bonito, ¿no? increíble. Mira, Santi, tienes toda la razón. Ahora que cuando digamos, estabas hablando, estaba pensando que el punto de quiebre sí fue la raíz invertida, porque para nosotros la raíz invertida fue el espacio en donde pudimos empezar a estar en un ambiente y en un espacio poético y donde pues fuimos convocados. Para empezar a mostrar nuestro trabajo frente a ese lugar del que estamos hablando, imposible. O sea, hasta la imposibilidad y la raíz invertida que abrió un espacio muy importante y creo que estos movimientos de autogestión también vienen de ahí, ¿no? De cierta manera son, digamos, también pasaron por la raíz invertida y bueno, pues Michael Benítez, ¿no? Pues pasó por ahí y ya ahí empieza a haber como una fuerza pues de la juventud que se organiza pues a su manera. Y algo bonito que estás mencionando, María Paz, es el sentido de comunidad, ¿no? Y es, Sí, digamos que aquí, pues sí, no sé, yo conocía tantos poetas magníficos con libros inéditos. Oye, a mí me da una tristeza, por ejemplo, el poeta cubano Alberto Rodríguez Tosca. Caramba, qué poeta, digamos, es de los grandes poetas que ha vivido en Colombia. A mí me cambió la poesía totalmente, ¿no? Y es un tipo que tenía una cantidad de libros inéditos, incluso yo todavía conservo libros inéditos de él que uno dice, pero ¿qué pasó aquí, no? Como que había una especie como de hacer fila, ¿sí? Como de esperemos a que algún día, un concurso, ¿sí? Y yo siento que los jóvenes como que nos están mostrando a nosotros un camino sí, maravilloso y es, venga, hagamos editoriales, sí, juntémonos, hagamos cosas, sí, reunámonos, y yo creo que eso de alguna manera empieza con la raíz de manera muy notable, ¿no? Y es que la poesía tiene que claro. crear comunidad y no solamente poetas enormes. Mm. Hay algo que decía María Paz también que es importantísimo. Yo creo que, no, que la gracia de la poesía que se está escribiendo ahora, y lo dice Charles Simic, es la poesía de los poetas menores, ¿no? Tú ya no consigues, digamos, un titán, ¿no? Yo ahorita acabo de traducir a uno de los últimos, que a propósito sale muy pronto, las traducciones de Robert Hass, que es uno de esos poetas que es el universo, digamos, ¿no? Uno sinceramente siente que lo que existe ahora son poetas menores, entre comillas, quiero matizar esto que les he dicho, no son genios, son ciudadanos, personas, mujeres, hombres, digamos, que están haciendo una poesía, pero hay un sentido de comunidad que es mucho más grande. Esperemos que esa comunidad
no repita los errores de la generación anterior en sus peleas y sus egos insoportables, porque lo que existe ahorita es una armonía muy bonita que esperemos no se rompa nunca. Bello eso que dice Santi, eso último, ¿no? Que ojalá los poetas sean los primeros en reconciliarnos, ¿no? Esa paz que tal vez Uy, sí. en la poesía pueda sostenerse. Y no, pues importantísimo lo que están ustedes diciendo, ¿no? Es como ese tránsito, ¿no? También del papel a lo digital, que eso es importante. Hay una cosa que antes de la raíz estuvo a media voz, ¿no? Que yo creo que todos hemos bebido de a media voz, ese portal, y que yo durante mucho tiempo pensé que ese portal era español o algo así. La sorpresa era que es un portal colombiano, es una de las primeras portales, obviamente, pues dentro de las páginas web 2.0, pero es una enciclopedia de poesía que hay allí y la dirigía una colombiana que nadie sabía quién era esa página, ¿no? Entonces, sobre eso habría que hacer alguna vez una crónica sobre esta señora, o sea, cómo alimentó a media voz, porque es también un antecedente, ¿no? Y todo eso que se vuelca ahorita. Y me parece muy importante eso que están, claro, señalar todo ese impulso editorial, ¿no? Como para nosotros era muy difícil publicar y ahora pues eso enriquece profundamente y a la vez también esos espacios, yo siento, porque a nosotros, pues, ¿quién nos hablaba en su momento de Charles Simic, ¿no? ¿Quién nos hablaba de Mark Strand? ¿Quién nos hablaba de Blanca Varela como María Paz, ¿no? Entonces, eso es muy bello también de esos espacios, ¿no? Tener a Santiago que esté hablando de Robert Haas y lo esté traduciendo y acá haciendo pues digamos que esa lectura un poco más universal y saliéndonos como de los poetas del canon que son importantes, pero que no son los únicos, ¿no? Pues Juan Neruda y Huidobro y César Vallejo, pero pues que eso es un universo mucho más amplio y yo creo que eso es lo importante de todos esos espacios de creación, todo eso que se está dando en la red, todo eso que se está dando desde el punto de vista editorial y pues que nosotros somos con la transición, pero las nuevas generaciones tienen esa gran ventaja, ¿no? De que yo creo que se puede acceder mucho más fácil a la poesía, inclusive a los poetas, por medio de todos, del Facebook y el Instagram ahora, que antes, ¿no? Eso es muy, muy bello. Yo creo que pues se han hecho unas muy buenas reflexiones en estas 2 horitas. Eh, eh, nos da tiempo para una última pregunta que escribe acá en Gustavo Caraballo. Eh, Hoy hubo 2 actos poéticos. El Congreso se dio la iniciativa para recordar a los muertos por falsos positivos y las madres de Soacha recordaron a sus muertos a través del arte, una obra teatral. El arte reivindica y nos permite acercarnos a la diferencia. La muerte de Maradona, un poeta, ¿no? Bueno, es más como una especie de reflexión pues sobre este tiempo también pues, que es caótico y donde la información llega y que desde luego también nosotros desde el arte podemos hacer ese un montón de interpretaciones y un montón de lecturas, e inclusive pues momentos también o disparadores pues para la propia escritura, ¿no? Pero bueno, yo creo, bueno, ya van a ser las 9, tenemos que cerrar pues con un poema cada uno y pues cerrar y abrir este diálogo pues para futuro, porque hay muchas cosas todavía pues por conversar, pero eso es lo importante, ¿no? Entonces pues cerremos con un poema, pues cada María Paz, que tienes abierto el micrófono. Bueno, muy bien. Debía no ser yo, amor. Tenía que acertar rápido, así nomás. Sudor, todo hedía a almizcle, todo pedía comida, todo salpicaba, pero intentaba no ser mediocre. Qué difícil amor. Yo me levantaba cada día tan común, nada me sacaba de mí, anodina, yo era lenta, yo era normal, amor. Gracias. Qué bello poema, María Paz. Bueno, voy a leer uno súper breve, súper breve, con Dylan Thomas.
La piedra que un día lanzaste en la montaña sigue cayendo dentro de ti. Gracias. Uf, No, es un poema que sigue cayendo, Santi. Gracias. Tremendo. Y pues, ¿está silenciado, Henry? No se te oye. Henry. Sí, ahora sí. No, pues, el silencio, nos queda esa reflexión. No, pues, muchísimas gracias a María Paz, muchísimas gracias al querido Santi. Yo creo que nos vamos con muy buenas reflexiones sobre la creación, sobre la poesía, con muy buenas preguntas para que nos hagamos. Y como les decía, pues esto apenas es un cierre y una puerta pues para hacer pues posteriormente otros diálogos y más preguntas. Esto es la creación. Entonces, pues también muchísimas gracias a Nancy por la invitación, a todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, pues le doy la palabra a nuestra querida Nancy Malaver, pues para que cierre este espacio. bueno, pues complacidísima con esta conversación tan interesante, ¿sí? Con tanta profundidad y tanta sensibilidad, con la posibilidad también, digamos, de pensar, de irnos pensando sobre los mismos procesos de creación, ¿cierto? Todas las potencias que ustedes han planteado acá en términos del lenguaje, en términos de la experiencia, en términos de las rupturas, en términos de conocer realmente la tradición también para poder hacer esas rupturas, ¿no? Y bueno, pues toda esa exploración que implica la creación literaria. Entonces también quiero pues agradecerte, Henry, por esa excelente moderación, a María Paz y a Santiago por participar y brindarnos este espacio poético tan interesante. Eh, y bueno, dejar la puerta abierta también para nuevas experiencias, nuevos diálogos y nuevos caminos para la creación. Entonces, muchas gracias a todos, a los participantes, a nuestros estudiantes que nos acompañaron y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión para seguir hablando de esto tan maravilloso, la poesía. Muchas gracias, Bueno, Nancy. Nancy, Henry. Y todos. Gracias. chao, chao, Magnífico. chao. Para Gracias, Gracias. María Paz. Gracias, Santiago. Gracias, Henry. Muy bien. Chao.